Se produjo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con el triunfo de José Antonio Kast. Este programa que se ve no solamente en Chile, sino que también en Colombia, en el canal NTN 24, es importante para explicar también a la audiencia internacional lo que ha pasado en Chile, donde se acusa, por ejemplo, a José Antonio Kast de ser un ultraderechista y que Chile pasó desde la izquierda a la ultraderecha sin paso intermedio. Conversamos con Max Colodro, filósofo, columnista, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, un agudo y permanente observador de la realidad chilena. Gracias, Max, por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás, por la invitación. ¿Por qué se produce esto? Ir desde la izquierda hasta la derecha, y la derecha bien conservadora o para algunos ultraderecha. Yo creo que esta elección representa el fin de una etapa. Esto es un requiem para un sueño que se inició el 2011 con el movimiento estudiantil, con la centroizquierda abandonando el gobierno por primera vez después de 20 años y con la idea que empieza a plasmarse desde la centroizquierda hasta el PC de que Chile todavía requería cambios refundacionales. Se retoma la idea de terminar con la Constitución de Pinochet, entre comillas, con hacerle cambios profundos al modelo económico. Todas esas cosas que se reinstalan en Chile a partir del año 2010. Esta generación que hoy día gobierna fue el caballo de Troya de esa embestida, de ese esfuerzo, y lo que ha ocurrido hoy día es que este esfuerzo, esta aventura por intentar cambiar y por intentar ser la tumba del neoliberalismo, termina en un fracaso estrepitoso, rotundo, con esta generación teniendo que irse con la cola entre las piernas, entregándole el poder a una persona que de alguna manera representa el miedo y la inseguridad que se ha generado en Chile producto de los cambios que se intentaron llevar adelante, sobre todo a partir del estallido. Tú dices que esto comienza el 2010. El 2010 ganó el 2009, pero asumió el 2010 Sebastián Piñera, el primer presidente de derecha desde 1958, elegido democráticamente. Por lo tanto, una rara avis que además no tenía un origen de derecha, sino un origen demócrata cristiano, de centro-izquierda, digamos. Y tú dices, esto comienza el 2010, pero después de Piñera viene Michelle Bachelet, y Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Michelle Bachelet hoy día es postulada por Chile ni más ni menos que ser secretaria general de la ONU, por lo tanto un personaje importante y teóricamente vigente. ¿Qué tiene que ver Bachelet en todo esto? Bueno, Bachelet es el hada madrina de este proceso. ¿Ah, sí? Sí, sin duda. Bachelet es la que encarna, a partir de la derrota del 2010 de la centroizquierda, la idea de llevar adelante cambios sustantivos que tienen que dejar atrás la herencia ya no solo de Pinochet, sino que también de la Concertación, de este Chile en el cual de alguna manera se habría administrado la herencia del régimen militar simplemente, y ella es la que aboga por una nueva coalición, convoca al Partido Comunista, de alguna manera exige que el Partido Comunista sea parte de esta nueva coalición, es una de las condiciones que Bachelet pone para regresar al país el 2013 a hacerse cargo de la campaña y también incorporar a este nuevo actor que es el movimiento estudiantil, que ya ha planteado una agenda de cambios muy radicales en materia educacional, pero también que recoge el libro de Fernando Atre y compañía sobre el otro modelo y sobre la necesidad de echar abajo a la institucionalidad y cambiar la Constitución. Michelle Bachelet es la que encarna eso a ambos movimientos, PC, Nueva Coalición, Frente Amplio en sus orígenes, el movimiento estudiantil, y viene con esta nueva coalición a partir del 2014 a iniciar el proceso de los cambios refundacionales en Chile. Durante muchísimos años, todo el periodo post-Pinochet, una transición larguísima, siempre se habla del clivaje, ¿no? Demócratas versus autoritarios, por decirlo de alguna manera, o personas que estuvo con la dictadura, activa o pasivamente. Eso se terminó en algún momento. ¿Cuándo se terminó o sigue vigente? Yo creo que yo soy de los que coincide con la tesis del cambio de clivaje, pero no creo que sea algo que ya esté consumado. Creo que en Chile se inicia un cambio de
de dicotomías respecto de qué es lo que explica el posicionamiento político, y no solo político, también de alguna manera sociocultural de los chilenos, a partir sobre todo del estallido. Yo creo que el estallido es lo que marca un antes y un después. El estallido es lo que de alguna manera le imprime a la lógica de los cambios refundacionales un elemento nuevo que no habíamos visto y conocido desde el retorno a la democracia, que es el factor de la violencia política. Y a partir de ahí, la sociedad chilena se divide entre los que quieren esos cambios, en los que validan y están dispuestos a legitimar la violencia política, y finalmente los que están disponibles para apoyar la columna vertebral de ese proceso de cambios, que es la propuesta constitucional de la Convención. El estallido social que ocurrió el 18 de octubre de 2019 da la impresión que vació el centro político, ya venía debilitado, pero lo vació totalmente en Chile, porque o se estaba con un lado o con el otro, no había medias aguas cuando hay violencia desatada como ocurrió a partir del 18 de octubre y en los meses siguientes. Esto duró muchísimo tiempo, una violencia inusitada en el país. ¿Qué pasó con la centroizquierda? ¿Qué le pasó en ese momento? Yo sinceramente creo que la centroizquierda en Chile dejó de existir mucho antes, a partir de la derrota del 2010. A partir de la derrota del 2010, la centroizquierda se mueve hacia esta autoflagelación respecto de lo que había sido el Chile de la concertación, el reconocer que no habían sido capaces de hacer lo que querían, sino solo lo que podían, como dijo algún dirigente en un momento. Se mueven a una convergencia muy rápida con el Partido Comunista, coinciden en la oposición al primer gobierno de Piñera, y lo que viene a catalizar todo ese fenómeno, todo ese proceso de convergencia es el movimiento estudiantil a partir del 2011, y por lo tanto yo creo que la centroizquierda en rigor desde esa época, y sobre todo a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, con Michelle Bachelet a la cabeza, la centroizquierda ya no existía. Ya lo que estaba en agenda era la idea de los cambios refundacionales, de dejar atrás, como te digo, no solo la dictadura, sino que también el Chile de la concertación, enterrar finalmente el neoliberalismo, la lógica de la retroexcavadora que la impone el PPD, el presidente del PPD, Jaime Quintana, no viene del mundo de la izquierda radical. Entonces, creo que al final, y hasta el día de hoy, esta idea de seguir hablando, pensando que hay una centroizquierda socialdemócrata distinta de la otra izquierda, que es la del PC y la del Frente Amplio, para mí es un mito. Mira, vamos a hacer un alto, te voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Hay pinochetismo en Chile? ¿Existe? ¿Está vivo? ¿Está vigente? ¿Tiene hálito vivencial? Primera pregunta. La segunda pregunta es si existe alguna posibilidad para la centroizquierda hoy, porque algunos están tratando de recomponerla. Y la tercera pregunta es si Kast es un ultraderechista o no. Volvemos en un minuto. Conversamos con Max Colodro, él es filósofo, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista destacado de nuestro país y analista de todo lo que está ocurriendo día a día en Chile. Y varias preguntas quedaron planteadas, pero vamos por la primera. ¿Hay pinochetismo en Chile? Sí, yo creo que hay pinochetismo. Hay un sector de la sociedad chilena que valora lo que significó el golpe de Estado en términos de ponerle fin a una etapa y a un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? El riesgo de que Chile terminara siendo una nueva Cuba, un régimen totalitario, y que valora también lo que fueron las reformas, fundamentalmente las reformas económicas, que son las que de algún modo perduran hasta el día de hoy en esto que se llama el modelo. Os hago la pregunta, incluso reitero la pregunta de otra manera. En algún momento ser pinochetista era mal mirado, o sea, que dijera, hoy día no tanto, y ocurre que la primera vuelta presidencial hubo 3 candidatos que fueron o son pinochetistas. Yo diría Johannes Kaiser, quien ganó, Kast, José Antonio Kast, y Evelyn Matei, que viajó a Londres, que protestó cuando Pinochet fue detenido, etcétera. 3. ¿Eso quiere decir que el pinochetismo está ahora más vivo que antes? Yo creo que sí. ¿Tiene futuro? No sé si tiene futuro, pero yo creo que lo que ha revivido en algo el espíritu pinochetista, por llamarlo de alguna manera, es el tema de la inseguridad, es el tema de lo que comentábamos antes de la pausa, de que hubo un sector de la sociedad chilena que valida y legitima la violencia política, y que por tanto ve en la idea de una mano dura, una mano incluso autoritaria, de autoridad fuerte para controlar la delincuencia, el crimen organizado y manifestaciones de violencia política como las que se vivieron en Chile a partir del estallido. A ver, hubo un candidato que fue Johannes Kaiser, que sacó bastante votación, que dijo,
si se dan las mismas circunstancias, yo apoyo un nuevo golpe de Estado. No Yo es creo fácil que decir eso... ¿Qué dijo Evelyn Matei? Sí. Sí, hubo muertos, eran inevitables, pero dijo hasta el 70 y tanto, 78, por ahí. Yo sinceramente creo, Tomás, que si la sociedad chilena fuera forzada a sincerarse, eso te lo diría un sector muy importante del país, que en circunstancias similares a las que se estaban viviendo en Chile hasta el 10 de septiembre del año 73, volvería a apoyar lo que ocurrió el día 11 y a partir del día 11 lo que siguió ocurriendo después. Yo creo que lamentablemente eso es una realidad. Ahora, uno podrá decir, mirado desde hoy día puedes considerarlo lamentable o no lamentable, pero puesto en esas circunstancias tienes que entender las razones por las cuales un sector significativo o eventualmente incluso mayoritario de la sociedad chilena, que era opositor decidido al gobierno de la Unidad Popular, estuvo dispuesto a apoyar el golpe de Estado. Te lo voy a dejar la pregunta planteada para después. En algún momento te voy a preguntar si esto no es un caldo de cultivo para un autoritarismo. O sea, si están valorando todo eso, quiere decir que el terreno está abonado. Pero antes de eso, yo te había dejado algunas preguntas planteadas. Kast, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ¿es un ultraderechista? No, yo no creo que sea un ultraderechista. Yo creo que es el representante de una derecha conservadora, radical se la llama también. ¿Por qué no lo considero un candidato o un presidente hoy día de ultraderecha? Porque creo que él en general siempre ha estado respetando las reglas del sistema democrático. La elección pasada no se demoró ni 5 minutos en reconocer que había perdido la segunda vuelta, tomó el teléfono y saludó y le deseó éxito al presidente Gabriel Boric. Ahora ocurre al revés, es el presidente Boric el que lo llama para saludarlo como candidato, como presidente electo. Entonces yo creo que en general no he visto en Kast en particular, ni siquiera en el Partido Republicano en general, actitudes de desconocimiento de las reglas institucionales y del sistema político y democrático de Chile. ¿Y tú crees que en la izquierda hay ultraizquierda? Sí. ¿Cuáles? Los sectores que estuvieron disponibles para apoyar el estallido social, para validar y para legitimar la violencia. O sea, ¿el Partido Comunista es ultraizquierda? El Partido Comunista es ¿El un Frente partido Amplio es ultraizquierda? Tiene sectores de ultraizquierda. O sea, de hecho, sin ir más lejos, el propio presidente Boric en un momento se definió a la izquierda del Partido Comunista. O sea, ¿Boric en algún momento fue ultraizquierda? Sin duda. ¿O lo es? No cuando sabemos. Validaron la violencia, cuando estuvieron disponibles a destituir a un presidente democráticamente electo, fueron sectores de se comportaron como sectores de ultraizquierda. Lo que está diciendo es que gobernó la ultraizquierda en Chile. Sí, ha gobernado la ultraizquierda. Sí, y yo creo que lamentablemente, y lo digo también de nuevo, lamentablemente, vamos a confirmar esto durante el próximo gobierno. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que va a haber sectores que hoy día forman parte del oficialismo, que van a tener una predisposición hacia el nuevo gobierno, que lo que va a buscar fundamentalmente es la desestabilización del país, la desestabilización de las instituciones y la desestabilización del gobierno. ¿Tú crees que van a repetir la conducta que tuvieron con Piñera? Con Van Sebastián a Piñera? intentar repetirla. No sé si la respuesta de la sociedad chilena va a ser la misma. Eso probablemente haga la diferencia. Pero yo no tengo ninguna duda que va a haber sectores que van a estar en el mismo predicamento. Y si eso es así, ¿tú crees que José Antonio Kast va a reaccionar de la misma manera como reaccionó Sebastián Piñera? Creo que no. Y creo que ¿Cómo no? A ver. en rigor lo que nos ha ofrecido José Antonio Kast durante esta campaña, durante el gobierno de Sebastián Piñera y durante este gobierno, es que él eventualmente, frente a lo que fue la asonada de la violencia a partir del 19 de octubre, habría reaccionado diferente y por lo tanto supongo y espero que si se dan circunstancias similares o si se empieza a incubar un clima que apunte en esa dirección, él reaccione de manera diferente. ¿Pero que saque militares? No sé exactamente cuáles van a ser las medidas, van a depender de las circunstancias, pero yo sinceramente espero que la sociedad chilena no vuelva a terminar con la pistola al pecho teniendo que entregar la Constitución. Pero ante circunstancias similares, que saque militares, que disparen. Es que no lo sé, usar los estados de excepción, usar las prerrogativas que el presidente tiene en contextos de estados de excepción constitucional, las legales, las constitucionales, pero lo que no puede volver a ocurrir a la sociedad chilena es que el Estado de Derecho y la institucionalidad terminen siendo secuestradas por la violencia. ¿Hay ambiente en Chile para reconstituir la centroizquierda o eso ya está totalmente perdido? Yo creo que está totalmente perdido. La centroizquierda, como te decía, creo que desde 2010 en adelante
en un proceso muy rápido y muy profundo dejó de existir, terminó siendo el apéndice del Partido Comunista y de lo que terminó siendo el Frente Amplio, y hoy día, después del resultado parlamentario y de este resultado catastrófico en la elección presidencial, nos quedamos con una ADC que en el Parlamento, en la Cámara de Diputados al menos, que es donde se pesan los partidos, pesa alrededor de un 4%, el PPD otro 4%, el PS un 6%. Creo que ese sector simplemente no tiene ninguna sobrevivencia política si no es en alianza con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. Max, nosotros tenemos, voy a dejar la pregunta planteada, nos vamos a la pausa, pero nosotros tenemos en Chile un sistema presidencialista. Todo depende del presidente y todo gira en torno al presidente. En cuanto a sus sueños, sus no sueños, su mal humor, su buen humor, es el presidente. ¿Tú confías en Kast? Volvemos en un instante. Conversamos con Max Colodro. Max, quedó la pregunta planteada. Decíamos que en Chile hay un régimen presidencialista, todo gira en torno al presidente, en torno además a sus decisiones, a sus buenos y malos humores, a sus rabias y sus rencores, en fin, es él. ¿Confías en Kast? Confío en Kast. ¿Ah, sí? Sí, confío en Kast porque tengo la obligación ciudadana de confiar en la persona. Eso es como católico, no. La obligación de confiar es como un una acto de fe. persona que se ha dedicado a la política mucho tiempo, que le ha planteado un diagnóstico a la sociedad chilena respecto de cuáles son sus problemas y de cómo eventualmente abordarlos y solucionarlos. Yo podré estar de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con algunas y en acuerdo con otras de ese diagnóstico y de las soluciones, pero yo confío en que tiene buenas intenciones y que va a hacer el esfuerzo de que estas propuestas que él le ha planteado a la sociedad chilena se lleven adelante y tengan eventualmente buenos resultados. Ahora, en eso yo confío en general en todos los presidentes. Confío en Boric, como confié en Sebastián Piñera y como confié en Bachelet y hacia atrás. Es decir, creo que uno tiene que hacer el esfuerzo de analizar políticamente la conducta de las autoridades públicas, partiendo por los presidentes. Y uno puede tener acuerdos y desacuerdos políticos, pero uno no puede plantear los desacuerdos políticos en función de una lógica de la desconfianza. O sea, yo no creo que Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Boric o Kast ahora sean personas deshonestas en lo que están haciendo. Creo que son honestas en lo que hacen y yo puedo estar en desacuerdo con lo que hacen. Ya, está bien, tú eres una persona confiada, pero en ese sentido, pero no me estoy refiriendo a que la pregunta no se refiere a si las personas son malas, son deshonestas, yo doy por descontado que las personas quieren hacer el bien. Me estoy refiriendo a las capacidades, me estoy refiriendo a las alianzas que está haciendo, me estoy refiriendo a si tiene habilidad política, a eso me refiero. A ver, Kast tiene una trayectoria política, fue parlamentario durante muchísimo tiempo, no ha tenido experiencia ejecutiva en el gobierno, esa es una carencia, ese es un déficit que va a tener que subsanar de alguna manera. Va a tener que ponerle mucha tinca en subsanar eso con un buen equipo de ministros, con buen equipos de asesores que lo ayuden en determinados temas y en determinadas tareas. Pero es que creo que estoy obligado por las circunstancias a confiar en un presidente en el que casi el 60% de los chilenos depositó la esperanza en que es posible tratar de enmendar rumbos en este país. Lo veo muy difícil. Creo que es muy difícil la tarea que tiene Kast. Tiendo más bien a ser más pesimista que optimista respecto no de lo que va a hacer el gobierno de Kast, del proceso de deterioro que ha vivido la sociedad chilena durante el último tiempo, durante ya más de una década. Y creo que va a ser muy complicado enfrentar a una oposición como la que va a tener Kast. No me voy a olvidar que el 41% de la sociedad chilena votó por una candidatura comunista, que el 38% de Chile votó por una propuesta constitucional que a mí me parecía completamente desquiciada. Entonces, esa es la realidad que va a tener que enfrentar Kast y espero que, a diferencia de lo que ocurrió con Sebastián Piñera, Kast sí se prepare para enfrentar lo que va a tener al frente. Mucho se ha hablado en Chile de que hay un malestar con la élite política. Y uno lo podría ver porque en la primera vuelta presidencial hubo dos candidatos que evidentemente no eran de la élite, como Johannes Kaiser y Franco Parisi. Yo diría eran antiélite en su discurso. Casi incluso un poco porque no pertenece a esa élite, pero ya está más relacionado con la derecha. Pero ahora se están incorporando los partidos tradicionales de la derecha y por lo tanto podría confundirse en la élite y por lo tanto tener todo ese voto en contra. Recién hizo un viaje a Argentina, sorpresivo, fue a ver a Javier Milei. ¿Y quiénes lo acompañaron? Dos presidentes de los grupos empresariales más grandes. Los gremios empresariales. Y dos
representantes de los grupos empresariales más grandes de forma individual, que es el grupo de la familia Mate, el grupo de la familia Luxic. ¿Fue una buena o mala señal esa? Yo creo que fue una señal compleja, una señal arriesgada a mi juicio. No me parece mal que haya ido a visitar a Milei. Creo que responde a la orientación ideológica del futuro presidente y de su futuro gobierno, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con esa orientación. Pero me pareció complejo efectivamente que su primera visita al extranjero como candidato, como presidente electo, sea con un equipo más bien de empresarios vinculados al mundo empresarial, y me pareció más complicado todavía que haya reconocido públicamente que le hizo una petición a Daza para integrarse al gabinete y que Daza sea ahora el que va a poder públicamente decir si está disponible o no está disponible para responder a ese requerimiento del presidente. Creo que si el presidente que ha sido electo hace una semana termina con un no, es decir, termina con Daza desestimando la posibilidad de entrar al gobierno chileno, creo que el presidente corrió un riesgo completamente innecesario. Pero Max, ¿tú habías visto alguna... en Chile los dos ministerios más importantes, el del Interior y el Ministerio de Hacienda, que maneja la economía. ¿Habías visto alguna vez que un presidente públicamente ofrece a alguien, públicamente, el Ministerio de Hacienda y espera esa respuesta? Uno. Que además se le ofrezca a un funcionario de un gobierno extranjero, un funcionario en funciones. Y que además este funcionario dice, estoy muy entretenido acá, este es mi mayor desafío profesional, casi le dijo que no públicamente. Pero no es una torpeza todo esto. Yo creo que es un desacierto, efectivamente, una falta, una desinteligencia política que corre el riesgo de dejar al presidente a una semana de electo en una situación incómoda, con una persona a la cual él reconoce públicamente que le ha ofrecido un cargo y que públicamente le dice y le responde que no. ¿En qué Creo momento, que no había ninguna necesidad de hacer esa solicitud, esa petición públicamente. ¿En qué momento tú crees, en qué plazo uno va a tener la percepción que este gobierno tiene éxito o fracasa? Yo creo que la luna de miel del gobierno va a ser breve. Creo que si en 6 meses, en un plazo aproximado de 6 meses, no hay señales claras de que la situación en materia de seguridad y de orden público está mejorando, que la gente se está sintiendo efectivamente más tranquila y que la situación económica está mejorando sustantivamente, el gobierno va a tener un segundo semestre complicado. ¿Qué viene después, si este gobierno fracasa? No, si este gobierno fracasa, puede venir cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Puede venir las cosas que mencionabas tú, asociadas a la persistencia de un eco pinochetista en Chile, es decir, autoritarismo. ¿Puede haber un autoritarismo de izquierda también? Puede, sin duda, puede haber autoritarismo. ¿Podría venir un gobierno autoritario en Chile? Sin duda. Yo creo que si este gobierno fracasa, el país queda en una situación muy complicada, con riesgos de autoritarismo y de populismo, tanto de derecha como de izquierda. Muchas gracias, Max. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.